Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. En nuestra entrega de hoy vamos a revisar la situación que atraviesan miles de compatriotas que han sido víctimas de una estafa por parte de una financiera ilegal. Y no sé si el término es correcto con el cual presento el tema de hoy. Ya los especialistas que están aquí con nosotros nos van a dar los conceptos claros de lo que está viviendo una cantidad de hondureños cuya cifra en un país donde la estadística no la tenemos con claridad es incierta. Nos han dicho que son 35,000, otros que pueden ser más de 40,000, pues resulta que a raíz de la denuncia hecha a Corium han aparecido en las últimas horas otros ciudadanos en números superiores a los 5,000 quejándose de haber sido víctimas de estafa por otra empresa ilegal que opera en Honduras. Saludo a nuestros invitados de hoy. Don Francisco Madrid es un especialista en temas financieros, está al frente de una financiera a nivel nacional. Vamos a conocer de sus experiencias. Buenas noches, bienvenido, don Francisco. Muchas gracias por la invitación, Rosendo. Un placer estar aquí, poder aportar un poco de información y de orientación dentro de nuestra experiencia. Muy bien. Saludo a don Leonardo Pineda. También es un especialista en el área. Incluso tiene varias presentaciones alrededor de cómo han operado estas empresas en el sistema Ponzi, en ese sistema de pirámide. Buenas noches, gusto saludarlo y gracias por acompañarnos. Mucho gusto, Rosendo, mucho gusto a los también que nos acompañan aquí en este programa y a la amable de la audiencia, ¿verdad? Es un placer estar aquí y poder compartir con ustedes. Muy bien, la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, la catedrática Amparo Canales. Doctora, buenas noches, gusto saludarla. Muy buenas noches, don Rosendo. Encantada de compartir con usted y con los colegas en este panel, don Leonardo y don Francisco Madrid. Así que encantada de aportar sobre este tema que ya tiene una larga data de estar en lo que es en el debate y todavía con mucha incertidumbre. Muy bien, gracias a los tres por acompañarnos. ¿Se atendió a tiempo la queja, Francisco, o se dejó avanzar mucho por parte, no sé de quién, si fue del gobierno, si fue de alguna otra autoridad, entiéndase, Fiscalía, Comisión Nacional de Bancos y Seguros, o quién? ¿Cómo es que se llega a conocer de la barbaridad de Corium y de otras más que han aparecido? Nuevamente, muchas gracias. Bueno, interesante la pregunta, porque realmente es todo un sistema, ¿verdad?, del gobierno, sistema de todas las entidades regulatorias y supervisoras, que su coordinación entre ellas para poder actuar de una forma expedita. Porque hasta el momento comparece siempre la Comisión de Banca, pero ¿qué hay con las otras entidades que también se enteran de esta situación? Comenzando por el SAR, digamos, que decía que nunca han declarado, o la misma Secretaría de Finanzas, o la misma Municipalidad de Choloma que les dio el permiso para trabajar. Entonces, todas estas situaciones pues requiere mucha coordinación entre las diferentes autoridades, ¿verdad? Si fue a tiempo o no fue a tiempo, pues desconocemos los detalles de la información, cómo fluyó, ¿verdad?, para poder dar una opinión. Pero sí se ve que la coordinación entre los diferentes entes tiene que ser más dinámica. Y sobre todo, pues, hay algo bien interesante aquí, que estos esquemas de estafas no son nuevos, ¿verdad? El esquema Ponzi es algo que se hizo muy conocido desde los años 1920, que toma su nombre especialmente del creador, digámoslo entre comillas, Carlos Ponzi, que es un esquema que él
implementó copiando a otros que ya lo habían hecho antes, en los años de 1870, 1889. Ya habían hecho ciertos esquemas, pero el más conocido fue el de Ponzi por la trascendencia que hubo en Estados Unidos. Y la magnitud de este hecho que ahora registramos con un hecho claro en Choloma, pero ojo, no solo es Choloma, también hay otras ciudades del país. Sí, en esa magnitud es nuevo para Honduras. Para Honduras quizás sí, o por lo menos hasta ahora se le ha dado una preponderancia a este hecho como curioso. Usted mencionaba que antes de la reunión que aparecieron otras instituciones que están haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces ya es un tema también de conocimiento de la población, ¿verdad? Nosotros entendemos, todos entendemos, ¿verdad?, que es natural que el ser humano quiera optimizar sus recursos, ¿verdad? Todos queremos hacer buenas inversiones, todos queremos mejorar nuestros ingresos, pero en ese tema de tomar decisiones financieras o tomar cualquier tipo de decisión, sopesar riesgos contra rentabilidad o beneficios es bien importante. Pero ¿cómo hace usted para conocer sus riesgos? Tenemos que hacer más esfuerzo para informar a la población de cómo funciona un sistema financiero. En el caso de las financieras, los bancos, las cooperativas, las asociaciones de ahorro y préstamo, todas estas organizaciones somos reguladas. Nos sometemos a una ley del sistema financiero que tiene como principal función proteger a los ahorrantes. Y hay una ley que nos enmarca dentro de eso. Hay una severa seguimiento de parte de la Comisión de Banco en temas de reportes, en temas de transacciones, en temas de cumplimiento de normativas de lavado de activos, cumplimiento de normativas de clasificación de cartera, todo ese tipo de cosas, y eso lo acompaña también el FOSEDE, que es el Fondo de Seguro de Depósitos. Entonces, ese tipo de conocimiento es importante porque al final las personas toman su decisión de su dinero como ellos quieren, pero el problema es que no conocen a veces los riesgos en que se están incursionando. Y creo que esto es el caso que pasó con Curium y que ha pasado anteriormente, como les mencionaba, con Carlos Ponzi, que fue también un tan conocido y tan tremendamente afectada a la sociedad, que hasta su nombre quedó en la historia con la ignominia del esquema Ponzi. Sí, licenciado Leonardo, ¿se puede corregir esto ahora? ¿Cuál debe ser el papel de la institucionalidad para evitar los riesgos? Porque desde luego genera alarma dentro del sistema, y ya lo explicaba Francisco, hay sistemas de protección, pero esa protección no es para instituciones o empresas que de la noche a la mañana comienzan a operar, y vaya conflicto el que tenemos ahora mismo con miles de hondureños que confiaron sus recursos, incluso patrimonio de su vida, a esta empresa. Ustedes como especialistas, ¿qué recomiendan a la institucionalidad ahora mismo en su actuación para que esto no genere mayor alarma que la que tenemos hasta hoy? Buenas noches nuevamente, Leonardo. Buenas noches. Sí, mire, gracias nuevamente. Nosotros tuvimos a bien hacer un pequeño análisis comparativo con algunos casos que se han dado en América Latina en los últimos años. Revisamos desde Estados Unidos hasta de repente algunas también esquemas, no solamente en América Latina, sino también en Europa y en China, ¿verdad? Incluso los esquemas Ponzi, como bien lo decía el compañero que me antecedió, no son nuevos, ¿no? Eso se vienen dando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, un caso muy famoso fue el de Bernie Madoff en Estados Unidos, una persona que estafó más de 64.800 millones de dólares a los contribuyentes en Estados Unidos. Y lo que llama la atención después de estudiar todos estos casos, ¿verdad? Le hablo, por ejemplo, el de Bernie Madoff, le puedo hablar de un caso en Albania de un esquema Ponzi en los 90, le puedo hablar de un caso en Colombia liderado por DMG Grupo Holding, que estafó más de 1.000 millones de dólares en los colombianos. Le puedo hablar del caso de Jamaica con Olint y Cash Plus. Le puedo hablar del caso Capa en 1919, que también estafó casi una gran cantidad hasta casi lo llegaron a poner, que afectó el Producto Interno Bruto del país. Le puedo hablar
en fin, está en Túnez, está en China, está en muchos lugares. Incluso hubo un caso de que llegó a un derrocamiento de un gobierno, ¿verdad? En Filipinas por un caso de estos, o sea, pero en ninguno de esos casos, ni aún inclusive en China, hubo intervención estatal tratando de devolver las aportaciones dentro de estos esquemas, ¿verdad? Estas personas entran como inversionistas a estos esquemas y cuando usted invierte, Chendo, en una empresa y la empresa le va mal por algún motivo, usted no le puede resarcir como gobierno a esa empresa. Entonces tendríamos que resarcir muchas otras cosas. El gobierno habla, por ejemplo, de resarcir a esta gente porque tienen, pues entran algunos en situación de calamidad, ¿verdad? Y que algunos invirtieron sus ahorros y toda esta cosa. Y a mí me da muchísima tristeza, pues que mucha gente esté perdiendo su dinero. Pero imagínense, por ejemplo, ahí mismo en Choloma. En Choloma han cerrado 3 maquilas en los últimos 2 años. Y aquí nomás en Villanueva también, yo vivo en San Pedro Sula, aquí nomás en Villanueva también cerró otra maquila. Y hay todavía 1.800 empleados de la maquila a los que no les han pagado sus prestaciones. Entonces el gobierno va a asumir las prestaciones de una empresa privada también, abrir la puerta a pagar las deudas de la empresa privada. Y hay que decir otra cosa también, ¿verdad? Este era un comerciante individual, no tenía ningún tipo de permiso para recoger dinero, ¿verdad? El registro que él tenía no le permitía ninguna de estas cosas, o sea, era una empresa totalmente ilegal y lo que usted preguntaba al principio, lo dejaron avanzar, es una empresa que ya tiene casi 5 años de estar establecida, habían reportes a más no poder, nosotros nos dimos cuenta de esta empresa hace casi un año y pico, habían denuncias, había de todo, pero bueno, ahí está que la municipalidad de Choloma le entregó un permiso de operaciones hace como 6 meses, o sea, está registrado el comerciante individual entre el azar, o sea, lo dejaron avanzar y ahora pues hay un problema gigantesco que vamos a ver cómo lo maneja el gobierno, pero sí sorprende inclusive declaraciones como las que dio su representante legal, ¿verdad? Que incluso jueces y policías y fiscales tenían su dinero invertido en este esquema Ponzi y pues ese es un gran problema, ¿no? Sí, y me llama la atención poderosamente, licenciado Leonardo Rivera, esto que dice usted, la intervención del gobierno, el antecedente que se puede dar. Pero vamos al tema que lo plantean como social a nivel del Ejecutivo. Al revisar ese elemento que se agrega, ¿cómo manejarlo entonces frente a esa realidad? Usted como estudioso que nos plantea que en Estados Unidos, en Jamaica, Mire, en América del Sur, en Filipinas, a pesar de que se vio afectada la sociedad, el gobierno nunca intervino y dejó que en todo caso se encontraran mecanismos de respuesta a esas personas que habían sido víctimas de una estafa. Ok, la parte estatal, por lo menos en el estudio que nosotros hicimos, se concreta en hacer 3 acciones principales. Uno, primero, recuperar todos los activos posibles para tenerlos pues a disposición de los inversionistas. Mire, esa es otra cosa bien interesante que ha pasado. Todos recordamos las imágenes que vimos en la primera intervención de la Fiscalía, incautando más de 300 millones de lempiras y vimos las cajas llenas de dinero que ahora no se sabe dónde están, ¿verdad? Ese es un gran problema porque aparentemente se las regresaron nuevamente a los señores de Corium y ahora no Y las no hay encuentran, no sabe evidencia. dónde están. Eso por un lado, pero el gobierno, la intervención del gobierno era recuperar ese dinero, tenerlo en un fideicomiso y empezar a pagarle a la gente con lo que hubiera. Recuperar las cosas que se pudieran incautar, ¿verdad? Y liquidar esas cosas para también pagarle a los inversionistas. Y la otra intervención del gobierno, en los casos que nosotros hemos visto, tienen que ver con la persecución penal a las personas que están involucradas, ¿verdad? Pero ahí tenemos un gran problema, porque en el Código Penal de la impunidad, ¿verdad? Que nosotros lo llamamos así desde hace mucho tiempo, desde sociedad civil, eliminaron la figura de la captación ilegal de recursos y ahora no hay en dónde encasillar a esta gente, ¿verdad? Aunque a estas personas las acusaron y las capturaron por lavado de activos. Entonces ahí nos metemos en un nuevo problema. ¿Cómo el gobierno va a resarcir las pérdidas por lavado de activos? O sea, si el delito al que están acusando a estas personas y a esta empresa es lavado de activos, el gobierno se convertiría también en alguien que está resarciendo dinero por una empresa que lava activos. Eso es un precedente muy complejo y hay que ver, o sea, yo no digo que no haya que ayudarle a la gente, hay que ayudarle de alguna manera, pero en China, por ejemplo, que es el caso más parecido y en el que el gobierno aportó
En China lo que se hizo fue buscar a aquellas personas que realmente estaban teniendo problemas de calamidad y apoyarlas con el tema, por ejemplo, de alimentación, con el tema de sustento, pero no resarcir pues su dinero, ¿verdad? Muy bien. Doctora Amparo Canales, gracias por acompañarnos. Hoy se hablaba preliminarmente y son datos aproximados porque insistimos, no tenemos claridad cuántos son porque ni la empresa Corium ni otras que han aparecido de última hora nos han dicho cuántas personas fueron y les confiaron sus recursos, pero se habla que al menos el 1% del Producto Interno Bruto de nuestro país se miraría afectado o estaría afectándose si finalmente el gobierno, en una decisión que tomará el Congreso Nacional, decide asumir estas deudas. Pero ya escuchamos a dos especialistas antes de los riesgos que hay. ¿Qué significaría para el país en momentos que el endeudamiento nos mete una presión, una deuda pública sin precedentes, tomar decisiones como las que hemos escuchado podrían adoptar? Buenas noches, doctora Canales. Buenas noches, don Rosendo. No hay duda de que este problema, además del impacto social que tiene esas repercusiones donde sin tener claridad que cuánto era el monto de las personas que habían confiado sus recursos a Corium habían depositado y también la cantidad de personas que era como los puntos centrales para poder empezar a abordar este problema. Y ahora, sin tener cuando los antecedentes, de acuerdo a la información que ha surgido, es que ellos no tienen registros contables. Por lo tanto, va a ser bien complicado poder determinar la veracidad de los recursos que están reclamando. Y esto por una parte. Por otra parte, es el ofrecimiento de poder resarcir este daño por parte del gobierno sin tener una normativa presupuestaria que avale este proceso y el impacto podría ser más es totalmente inmanejable considerando que no hay una línea presupuestaria, que los recursos que ya están comprometidos en el presupuesto 2025, pues tienen previsto las acciones ya también comprometidas. En este caso, como surge cuando los ingresos son escasos, tener que sacrificar otros rubros para poder hacerle frente a, a este compromiso asumido por el Estado cuando hay, pues ya lo ha mencionado don Leonardo, cuando se trata de este tipo de estafas, difícilmente el gobierno puede hacerle frente. ¿Cómo puede ser la punta del iceberg de algo mucho más profundo que se esté dando en el país? En este sentido, es clave qué hacer porque estamos viendo nada más los efectos de este problema que son el inconveniente que tienen las personas para poder recuperar su inversión, pero las causas que provocó esta situación son las que deben de analizarse y sobre el cual de manera urgente la institucionalidad debe de estar trabajando. Por ejemplo, en el ámbito legal, ya lo mencionaban, haber eliminado del Código Penal el tema de los delitos financieros. Por otra parte, es fortalecer la regulación por parte de las entidades financieras sobre estas inversiones, se pueden decir no tradicionales. Debe de regularse cómo operan las empresas mercantiles. Aquí las sociedades financieras ya están reconocidas, están bajo el amparo
de la ley del sistema financiero, pero también hay otro tipo de instituciones de inversiones que están surgiendo como esta, el tema de las criptomonedas, las fintech o plataformas online, que requieren de una regulación, pero también el tema de la fiscalización. O sea, el tema de cómo detectar de manera temprana empresas que prometen altos retornos y que no están autorizadas ni registradas por parte de las entidades reguladoras. Y aquí hay como muchas fallas de origen en este proceso. La comisión ha reconocido que se enteró en el mes de diciembre, pero de diciembre a esta fecha han pasado ya 4 meses. En febrero publicó un comunicado de que no estaba autorizada y la empresa siguió en febrero a esta fecha siguió operando. Por otra parte, es importante cómo se exige el tema de la transparencia, auditorías independientes, mayor seguimiento a este tipo de empresas, porque el impacto que esto va a tener, el impacto y un precedente sumamente peligroso de hacerle frente a este tipo de estafas. Al inicio lo mencionaba usted, que ha surgido otra reciente, pero ¿cuántas estafas hay por parte de empresas de tour operadoras falsas o en línea del tema de invertir en criptomonedas? Hay una serie de Muy bien. situaciones ameritan una atención inmediata a través de los entes reguladores. Muy bien, la doctora Amparo Canales están con nosotros al banquillo junto a nuestros telespectadores para compartir don Francisco Madrid y don Leonardo Pineda. Hacemos una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Don Leonardo Pineda, usted me decía algo que se debe ir a profundidad en el tema, y es que en una eventual intervención del Estado podría revisar solo aspectos de una emergencia final, una atención por asuntos específicos, hablando de una ayuda social, pero no resarcir en su totalidad los daños causados en un proceso que nadie sabe cuánto representa. ¿Cómo funcionaría un esquema de estos que usted plantea? Bien, sí, realmente lo que le planteo, Rosendo, es lo que se ha hecho en otros países, ¿verdad? O sea, yo concuerdo con doña Amparo que abrir la puerta a un precedente de este tipo podría ser muy complejo, porque ya empezaron a salir otras personas que han sido afectadas en otros esquemas, ¿verdad? Y cada vez que salga un esquema va a tener que resarcirse entonces porque hay un precedente. Ya salieron, por ejemplo, por poner usted un ejemplo, unos ganaderos de allá de Olancho que pusieron más de 3.000 cabezas de ganado en una empacadora y las perdieron, ¿verdad? Los estafaron. Entonces están diciendo, señora presidenta, nosotros también necesitamos que nos paguen nuestro dinero. Ahí andan, por ejemplo, penando, ¿verdad? Empleados de diferentes empresas privadas que las empresas no les pagaron sus prestaciones a menos de que están todavía laborando. Entonces también el gobierno tiene que pagarle las prestaciones a estas personas. Entonces abrir la puerta a una cosa así es bastante complejo. Hay que realmente revisar. En el mundo no hay ningún precedente, por lo menos en los que nosotros revisamos, donde el gobierno haya asumido la totalidad de la responsabilidad. Empezando por lo que dice doña Amparo. Doña Amparo apuntaba muy bien que no hay un sistema contable realmente que nos pueda garantizar a nosotros de cuántos son las deudas, que nos pueda decir si esas personas realmente se les debe o no se les debe. Los sistemas que ellos tenían eran sistemas muy rudimentarios, aparentemente eran solo cuestiones con carnes y con fichas de Excel de repente, ¿verdad? No era un sistema ordenado que podía decir a quién se le debe y cuánto se le debe. Entonces, esto podría realmente sentar un precedente muy complejo. Yo sí estoy de acuerdo en que de repente hay gente que invirtió sus pocos recursos que tiene y están en una situación desesperada de repente, ¿no? Que hay que entrar a ver cómo se les ayuda, pues, con su alimentación de repente o algunas cosas,
pero regresar dinero habría que ver. Primero, no existe un marco legal que lo permita. Personas que puedan hacer este tipo de cosas estarían incumpliendo la Constitución de la República, que dice que no se puede pagar deudas privadas con fondos públicos, ¿verdad? A menos que hayan sido, por ejemplo, como en los bancos que pasó hace algunos años, usted se recuerda, Rosendo, que quebró Bancor, quebró Banco Capital y quebró Bancrecer, ¿verdad? Ahí había algún encaje legal que se le hace a los bancos para responder hasta ciertos montos también. Tenemos el caso también de Banco Continental más recientemente, que todavía hay inversionistas que perdieron su dinero con Banco Continental y no se les resarció su dinero porque el banco entró en una situación problemática de liquidez, ¿verdad? Y que fue intervenido por el problema de lavado de activos y no pudieron recuperar sus fondos. O sea, hay mucha gente que lo perdió. Abrir la puerta, repito, a pagar deudas de estafas, eso podría resultar que aparezcan una N cantidad de personas reclamando dinero diciendo que los estafaron. Como usted mismo lo decía al principio, ya apareció otra compañía por ahí, ¿verdad? En la cual están haciendo o hicieron el mismo esquema y no me extrañaría que aparecieran otras más en las que se pueda estar haciendo este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, Entonces, yo digo que se debería analizar muy bien a qué personas se les puede ayudar, porque hay el mismo representante legal de la compañía Corion en los juzgados de San Pedro Sula este día acaba de decir que habían policías, que habían jueces, que habían incluso fiscales que tenían su dinero invertido en Corium, ¿verdad? Y pues eso es un conflicto muy serio de intereses y son personas que no están en estado de calamidad, sino que sacaron de repente un préstamo por tentados por el interés tan alto que tenía esta empresa y ahora pues es un problema, ¿no? bueno, y aquí revisando, licenciada Canales, licenciado Madrid, la forma en que operaban, hemos visto recibos, usted mencionaba el servicio de administración de renta, y hemos visto unos recibos que le extendían a quienes iban a confiar recursos que ni siquiera tienen el registro CAI, que es fundamental, es decir, es un recibo de calle, un talonario que lo encuentra usted, con las disculpas del caso, en cualquier pulpería. Es correcto. Entonces, ¿cómo crear un proceso que le garantice al Estado como rector y al ciudadano que sus fondos van a estar seguros? Porque cuénteme cómo está el sistema, porque cuando se da este tipo de hechos se generan alarmas. Ya decía el licenciado Pineda, han quebrado bancos en el pasado, cooperativas, financieras ahora, y eso genera alerta. Incluso hasta se puede llegar a descapitalizar. Entonces, ¿cómo están? ¿Qué garantías tienen? Bueno, yo creo que es bien importante, ¿verdad?, separar lo de Corium con lo que son los sistemas supervisados. Es correcto. Principiando porque incluso el término de financiera, banco, cooperativa o asociación de ahorro y crédito, no lo puede utilizar libremente cualquier persona. Incluso hasta en las noticias es muy delicado decir financiera Corium, por dar un ejemplo. ¿Cómo debemos llamarla? No ¿Por qué ser? Es una empresa mercantil. Corium, ellos se llamaban Corium Inversiones, pero no tiene nada que ver con... Podemos decir los inversionistas de Corium. Inversionistas de Corium, si quieren llamarlo de esa manera. Entonces, el sistema financiero, y es una muy buena pregunta que ha hecho, también nos vemos afectados con este tipo de fenómenos, porque el negocio financiero es de confianza. En eso estriba mucho este tipo de negocio. Y al ver estas situaciones, muchas personas que no estén bien informadas sacan sus recursos. Sacan sus recursos, empiezan a desconfiar de las financieras o de los bancos, si quieren decirlo, podemos llegar a ese extremo. Entonces, es muy importante que haya una diferenciación muy clara. El sistema financiero regulado tiene mecanismos ya establecidos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para una liquidación forzosa de un banco o de una financiera que incumpla los conceptos o los indicadores de rentabilidad y solvencia y de adecuación de capital. Pero ¿cuánto reconocen? Porque no se paga la totalidad. ¿Cómo está el Fondo de Seguro de Depósitos? Aquí vamos con eso. Es bien importante lo que acaba de mencionar. Todas las instituciones financieras reguladas aportamos primas al Fondo de Seguridad de Depósitos. Ellos cubren hasta 245,000 empiras de las cuentavientes.
Según las estadísticas de la Comisión de Banco, el 90% de las cuentas caben dentro de ese rango. Eso le da también una seguridad incluso a los depositantes, al sistema financiero. Por otra parte, cuando una institución financiera entra en problemas, como lo mencionaba el colega Pineda, ya sea Bancor o sea Continental, cualquiera de estos bancos que cayeron, un sistema ordenado de liquidación, porque los bancos que tienen activos y pasivos, lo que deben y lo que tienen, todo eso se transfiere a los diferentes bancos que compran los activos, adquieren los pasivos, y los cuentavientes, fuera del susto, ¿verdad? Y fuera también de la incomodidad de trasladar sus cuentas a otro banco, de trasladar sus deudas a otro banco, pero tienen la seguridad que están dentro de un sistema que está regulado y que dentro de todo lo que la Comisión con estos mecanismos busca es la estabilidad del sistema financiero. Entonces, es bien importante lo que mencionaba ahorita el licenciado Pineda, porque hay que separar esta situación y que las personas tengan claro que Corium Inversiones no era parte del sistema financiero, era una empresa mercantil per se, era una empresa que tomaron riesgos fuera del contexto del sentido común, que no es común, pero tomaron decisiones en base a un riesgo que fue atizado por las espléndidas ganancias de la inversión. Y como decía uno de los participantes, que habían policías, habían personas educadas. Bueno, si hay de todo tipo profesionales. Exactamente. No es un asunto de gente humilde que de repente a una persona no es que sea de escasos recursos, que a una persona que no tenga el conocimiento básico de una operación financiera, le llegan a decir, usted tiene 10,000 empiras, colóquenlos en esta inversión y en 4 meses con el 5% de pago de activos, en 4 meses tiene recuperado de recursos. Totalmente. En ese tiempo tan corto ya recuperaba su capital inicial, ¿verdad? Pero ¿cuál es la situación aquí que uno ve, verdad? Es que, como bien dicen los compañeros, en ningún país del mundo ha habido una intervención del gobierno para pagar esas deudas o esas estafas. Yo creo que el papel de las autoridades, en mi opinión, el papel de las autoridades y los entes policiales y de investigación es hacer todos los esfuerzos para recuperar ese dinero y devolvérselo. Que ahorita no sabemos a ciencia cierta cómo lo van a hacer. ¿Y cómo se recuperaría? Ustedes con la experiencia que tiene, usted que está al frente de una final, ¿cómo se recupera? Porque no sabemos, primero, cuánto es. Que quede la gran interrogante. Y de lo que tenemos, cómo distribuirlo en partes equitativas, que el que tenía 10,000 empiras o 15,000 empiras no se sienta con mayor derecho porque es menos que el que puso 1,000,000, porque de repente hubo personas que pusieron 1,000,000, que sabemos. Sí, la verdad es que ante mi visión, todos tienen igual derecho, tanto el que menos como el de más. La prelación de cómo se va a ir devolviendo el dinero. Pero es con promedio, ya no se puede decir totalidad para usted. Ya es muy difícil, fíjese cómo es de contradictorio esto. El FOSEDE solo cubre hasta 245,000 empiras. Eso es lo que cubre. Y es un ente existente y regulado. Y regulado e independiente. Y ahora quieren, mediante un decreto del Estado, pagar todo. Sí, es complicado eso porque crea un precedente y además, como dijo el licenciado Pineda, está en contra de la Constitución de la República. ¿Verdad? No lo pueden, caerían en otro problema. Y, ¿verdad? Entonces, yo siento que ahí hay mucho trabajo que hacer por parte de los diferentes entes responsables de hacer todos los esfuerzos para recuperar esa plata, porque si se ven las noticias, encontraron dinero en efectivo, encontraron dinero en cuentas, ahora hay que devolver ese dinero. Tienen que buscar los mecanismos para devolverlo, hasta donde puedan hacerlo, pero ya pagar con fondos públicos se volvería, creo, un precedente muy, muy negativo, ¿verdad?, para todos. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Licenciada Canales, le formulo la interrogante para que usted me responda después de la pausa. Me dijo que desde inicios de año se dio una advertencia y que la misma Comisión Nacional de Bancos y Seguros advirtió que esos inversionistas estaban operando ilegalmente. ¿Y cómo es que siguieron? Pero visto ese escenario ya, lo hecho está. ¿Qué hacer ahora
para que se le garantice tanto al que tenía poco como al que tenía grandes inversiones, que si no todo, una parte de sus inversiones le será devuelta. Después de la pausa me explica, ya volvemos. Seguimos al banquillo, doctor Amparo Canales. Planteábamos una interrogante relacionada con del por qué los dejaron avanzar. Sí. Esto es lo preocupante de esta situación, que permitieron que avanzara y que no se lograra recuperar eh, los recursos tempranamente. Hay otro punto importante aquí, compañeros y don Rosendo, que según testimonio de las personas, ellos iban a reclamar los intereses por estas inversiones. Como no hay registro, posiblemente con este tipo de esquema, quienes se benefician son los primeros que invirtieron, y posiblemente parte de estas personas ya recibieron una cantidad importante por concepto de interés. Que eso no se tiene registro, o debería de haber registro, cuánto es lo que a las personas se le ha dado por concepto de los intereses, porque la gente hasta estaba pidiendo que esto se legalizara, lo decían ellos en sus intervenciones, queriendo y luego la Comisión de Banca decía que no habían intervenido porque no había habido ninguna denuncia de estafa hasta que se dio en un rotativo sanpedrano. Entonces, esto es lo que nos da pautas de la importancia o la debilidad que tiene el sistema en cuanto a la regulación y fiscalización de este tipo de empresas que no estaba autorizada para hacer intermediación financiera. Hay unas financieras que no están reguladas. Son 10 las que aparecen en la Comisión Nacional de Banca y Seguro, pero sabemos que hay otras, pero que no captan dinero del público. Lo que hacen es que dan financiamiento a ciertas tasas de interés. Pero también es importante que entender que Corium fue el hospedero o fue tierra fértil para personas en primera instancia que estaban interesadas en obtener rendimientos rápidos y altos y rápidos. Segundo, con educación financiera, con poca educación financiera, análisis de riesgo de este tipo de empresas. Y el otro tema es la creciente necesidades económicas en la zona, porque son personas ex empleados de Maquila, que tenían sus ahorros y vieron la oportunidad como hacerse de recursos. Aquí el punto importante es qué respuesta se le va a dar. Ya hay una promesa, ya se generaron expectativas de resarcimiento por parte del Estado. Usted decía al inicio que el impacto podría ser el 1% del Producto Interno Bruto. Aproximadamente, digamos, fue de 34.000 millones de dólares en 2024. El 1% puede rondar entre los 340 millones de dólares. Estos son más de 8.000 millones de lempiras. Quiere decir que la estafa es sumamente terrible. ¿Y qué significa esto del presupuesto nacional? Es inimaginable el impacto que esto puede tener, porque no hay tenemos recursos limitados y delimitados en qué se van a utilizar y qué resultado
se pretende. Aquí lo que hay, lo que tipifica el presupuesto, y ya lo dice en qué se va a utilizar, es la partida 449, que es para Bien. acciones imprevistas, para emergencias. Ahí también se colocaron los recursos que iban destinados para el incremento a los empleados públicos y no hay ninguna línea que diga que puede ser para poder, cubrir, pero como esto es el Congreso Nacional quien aprueba lo que son el presupuesto y las disposiciones presupuestarias y los renglones presupuestarios. O sea que ellos pueden tomar una decisión, pero la decisión tiene que ser enmarcada en el marco de nuestra normativa nacional. No puede ir más allá de lo que la ley le permite o la Constitución le permite en este Muy bien. caso. No desconocemos que este es un problema social, pero también un problema, como decía don Francisco, de desconfianza en el sistema financiero. O sea, esto no es saludable para ninguna economía que haya desconfianza en todo lo que es el sistema financiero. Por lo tanto, debe de actuarse con mucha cautela en este proceso y no generar un precedente que dé cabida, peligroso, que dé cabida para futuros reclamos por acciones similares o con características similares a Muy este bien. caso desafortunado de Corium. Muy bien. Vamos a ir con nuestro cara a cara de hoy, con don Leonardo Pineda. Cara a cara aquí en el banquillo. Bueno, ¿se le debe pagar a todos por igual o se deben aplicar fórmulas que ustedes, los que conocen de finanzas y de economía, pueden tener la explicación lógica, licenciado Pineda, partiendo de que hay personas que ya prácticamente lo depositado fue recuperado? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, para empezar, el gobierno no debería de pagar nada. Eso se lo quiero dejar claro desde un inicio, ¿verdad? Lo que se tiene que hacer es recuperar el dinero que todavía había existido y devolverlo proporcionalmente, ¿verdad? O sea, si se recuperaron, por ejemplo, 500 millones de lempiras, que es más o menos la cifra que han dado rondando ahí entre efectivo y lo que había en bancos y bienes, eso es lo que se tiene que devolver a los inversionistas. Obviamente no va a ser el 100%, obviamente mucha gente va a quedar inconforme, obviamente de repente no va a ajustar para todos, pero eso es lo que es de ellos, esas son sus... Y mire que eso de llamarlos inversionistas realmente no sé si es correcto, en realidad son personas estafadas, ¿verdad? Los que hay ahí son personas estafadas, no inversionistas. ¿Verdad? Porque ninguna de esas personas tiene un título valor, ninguna está incluida en una escritura pública, ninguna compró bonos, ninguna tiene bienes con lo o sea, un negocio en el que se pueda decir este es el negocio en que invirtieron. O sea, las personas en realidad lo que fueron personas estafadas, ¿verdad? Y lo que tiene que hacerse es lo que le estoy diciendo. Si se recuperaron casi 500 millones de lempiras, ese es el dinero que se le tiene que devolver y se tiene que empezar la persecución penal a esas personas que estafaron a estas personas que fueron a poner de buena fe su dinero en esta empresa, ¿verdad? Y buscar a todos los responsables, porque el señor Iván Velázquez de repente solo es quien puso la cara, de repente hay otras personas más involucradas en este esquema y lo han dicho las mismas autoridades contra las que hay que proceder e incautar esos bienes, liquidarlos y devolverle ese dinero a estas personas que pues invirtieron, entre comillas, de buena fe su dinero, pues para resarcir una parte de lo que ellos pusieron ahí, ¿verdad? Pero que el Estado empiece a pagar deuda de estas personas, como bien lo dijo doña Amparo y como lo dije yo anteriormente, abre un precedente muy peligroso porque si le pagamos a ellos y no le pagamos a otras víctimas de estafas, entraríamos en una
cuestión de inequidad, de inigualdad en cuanto al trato del Estado con las personas. Y el Estado de Honduras no tiene ningún reglamento, no tiene ninguna normativa, no tiene ninguna ley por el cual pueda hacer estas cosas. Esto responde, obviamente, Rosendo, a un comportamiento, a una respuesta política. Muy bien. Leonardo Pineda está con nosotros al banquillo. Vamos a hacer una pausa y luego tenemos el cierre aquí en Al Banquillo. Seguimos esta noche al banquillo. Asunto de tiempo. Entre más larga se le da el asunto este de quórum, mayor problema se genera a nivel de país. Incertidumbre, el sistema financiero genera mucha alerta, mucha alarma. Y otro punto, don Francisco, ¿cómo nos ve el mundo? Sí, creo que es un tema bien interesante, ¿verdad? Porque lecciones aprendidas. Creo que cada uno tenemos un rol aquí en esto. Las autoridades competentes tienen que hacer su mayor esfuerzo para recuperar el dinero y encontrar los mecanismos para devolverlo. El Estado no puede pagar porque sería un precedente importante, porque nuestros acreedores también nos están observando. Si yo estoy prestando dinero para desarrollo y veo que ese dinero me lo quieren desviar para otros destinos, me causa una alerta a mí como acreedor, ¿cierto? Entonces, también eso es bien importante considerarlo en este esquema. Por otro lado, nosotros como entidades financieras reguladas tenemos una responsabilidad que estamos cumpliendo, pero tenemos que hacer mayor esfuerzo de educación financiera, lo que decía la doctora Amparo. Educar a la gente en los conceptos de que conozcan cómo funciona un sistema regulado, para que crean la confianza en el sistema financiero. El sistema financiero de los países somos muy importantes porque somos los canalizadores de los recursos entre depositantes y actividades productivas en el país. Si ese sistema cae en una desconfianza, trae repercusiones también. Entonces, es importante que las entidades como las nuestras hagamos ese esfuerzo de ir comunicando a nuestros clientes, a la población en general, de cómo deben de ellos conocer los riesgos en los que ellos asumen en sus decisiones financieras. Eso es bien importante. El otro asunto que mencionábamos es que ya están apareciendo otras entidades que están captando irregularmente fondos. Ahí donde irregularmente. Irregularmente, esa es la palabra clave, irregular. Entonces, ahí es donde entran los temas legislativos, la ley, ¿verdad? Normalmente, habló la doctora de los bitcoins, por ejemplo. Normalmente la tecnología va adelante y la legislación va atrás. Tenemos que hacer esfuerzos también aliándonos con otras instituciones, con otros países que han tenido mayores experiencias que nosotros, para ir regulando este tipo de actividades y proteger a nuestros cuentavientes. Muy bien. Leonardo Pineda, con las experiencias de sus estudios de estafas en otros países, ¿en cuánto tiempo es el máximo de una respuesta para no generar la desesperación? Porque hay mucha gente humilde, mucha gente pobre que dependía de ese fondo que semanalmente le daban, entre comillas, ganancia, pero ahora están asfixiados porque ni siquiera tienen la seguridad que lo que confiaron se les va a resarcir. ¿Qué dicen los estudios suyos? Mire, la verdad es que en estos esquemas quien invirtió y después quiere recuperar no son recuperaciones lentas, generalmente son recuperaciones, rápidas, la mayoría son recuperaciones muy lentas que pasan a procesos legales porque recuerde que esto tiene que recuperarse bienes, tiene que venderse los bienes, se asigna un fideicomisario para que liquide esos bienes y pueda ir pagando de acuerdo pues a lo que se va recuperando, ¿verdad? No es una respuesta rápida, por eso decíamos que el único caso que se conoce que fue en China, el caso P2P, que el Estado puso dinero, era precisamente para personas que estaban en una situación muy compleja de calamidad. En los otros casos hubo una descomposición social bastante fuerte. En el caso de Filipinas, por ejemplo, hubo una descomposición social bastante fuerte que incluso llevó al derrocamiento del gobierno de Filipinas en aquel momento. Pero no se dio dinero. Es una encrucijada muy grande el que tiene el gobierno de Honduras en este momento con esta empresa. Y es muy complejo porque imagínense, se ha hablado de entre 500 y 2.000 millones de lempiras.
Solo por ponerle a usted un ejemplo, Rosendo, el INA, por ejemplo, el presupuesto total del INA son 340 millones de lempiras. El presupuesto de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes son 200 millones de lempiras. El presupuesto de la Serna son 160 millones de lempiras. O sea, resarcir 2.000 millones de lempiras es un impacto imposible para el gobierno de Honduras. O sea, estar diciendo que van a pagar deudas por más de 500, póngale el mínimo que se decomisó, 500 millones de lempiras, es materialmente imposible pagarlo, ¿verdad? Y haber dicho eso para mí fue una ligereza muy grande de parte del gobierno de que iban a resarcir estas cosas, ¿verdad? Muy bien, gracias Leonardo por sus aportes. Leonardo Pinedo, un especialista en estos problemas que estamos viviendo con inversionistas ilegales a nivel de país. Doctora Canales, aquí, visto lo que nos han dicho también especialistas, es llenarnos de paciencia, pero ¿hasta qué niveles? Esa es la gran interrogante que difícilmente vamos a encontrar una respuesta. ¿Cómo actuar entonces en un año político? Porque ese es el otro enorme componente que nos está generando una serie de inquietudes a nivel de país. Creo que es la oportunidad, la institucionalidad responsable, en este caso la Comisión Nacional de Banca y Seguro, tiene la oportunidad por crear y lograr la aprobación de una normativa que regule a este tipo de empresas y establezca otro tipo de acciones para evitar lo que estamos viviendo ahora. Y estos temas no deberían de ser politizados porque esto tiene repercusiones sociales terribles. Estaba escuchando que las personas, esto ha afectado la economía de Choloma, un municipio que contribuye, tiene una dinámica propia por todo este proceso y se deben de evitar. Creo que es urgente no solamente darle respuesta a las personas que invirtieron, sino que también cómo evitar que se sigan dando este tipo de situaciones. Y hay un punto importante donde en la lentitud, por eso han dicho que lo primero que van a devolverle es a las personas que recién se estaban incorporando, porque esas son las que no han recibido beneficios en este proceso. Establecer la hoja de ruta, actuar de manera transparente también en este proceso y aplicar la ley, deducir responsabilidades a quienes provocaron esta estafa y prever, trabajar en el tema de la regulación, la fiscalización y educación financiera de forma masiva en el país. Muy bien, gracias, licenciada Amparo Canales, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, a don Leonardo Pineda, que nos ha acompañado desde San Pedro Sula. Y solo un punto aquí con don Francisco Madrid. ¿Cuántos son los entes regulados en los que sí puede confiar el hondureño y el extranjero en Honduras? Somos 24 instituciones financieras autorizadas por la Comisión Nacional ¿Incluye de bancos y financieras? Bancos y financieras. Las cooperativas están con otro sistema regulado. Tienen otro sistema regulatorio. Pero financieras también. y bancos solo son 24. 24. Bueno, y hay muchos que andan ahí en el mercado pretendiendo sorprenderlo a usted, ofreciéndole tasas de interés inimaginables. No hay que confiar en ellos. Gracias, muy amable Leonardo, licenciada Canales y al licenciado Francisco Madrid, que nos han acompañado esta noche al banquillo. Buenas noches.